Lee, dice Sofía que está intentando entrar. Está intentando, pero no me llega ninguna notificación a mí. Me imagino que es el internet de ella. Probablemente. ¿Quién es ella? Sofía, Delma Sofía. No, solo Dolores estaba intentando ahorita, ya la dejé entrar a Dolores Salazar. Ah, ok. Bueno, entonces vamos, como les dije, vamos a dar comienzo, ¿verdad? Esta segunda, bueno, no segunda, es tercera parte. Estamos entrando a la parte de lo que somos, bueno, la termodinámica, ¿verdad? Y el primer capítulo se compone, de termodinámica se componen dos componentes bastante importantes. Hoy sí, Sofía está entrando. Dos componentes importantes que es, ¿verdad?, de dilatación de los cuerpos, ¿verdad? Y también la ley de los gases ideales. La dilatación de los cuerpos, pues, como ustedes habrán podido ver en los videos o en la lectura del capítulo en el libro, la dilatación de los cuerpos se debe al incremento de temperatura, ¿verdad? A mayor temperatura, los cuerpos tienden a sufrir cambios tanto en su longitud, en su área o en su volumen, ¿verdad? Usualmente nos referimos a volúmenes, pues, a cuerpos sólidos, ¿verdad? O líquidos. Cuando hablamos de áreas, pues, más a cuerpos sólidos. Y en su momento también a cuerpos sólidos, pero solamente en una dimensión. Todos los cuerpos, podríamos decir, con el incremento de temperatura, tienden a sufrir un aumento de tamaño. Y lo inverso también ocurre. Cuando disminuimos la temperatura, ¿verdad?, los cuerpos llegan a cierto punto donde ya pues disminuyen su longitud, volumen o área hasta un límite, ¿verdad?, normal. Ahora bien, eso es la mayoría de los cuerpos, no todos los cuerpos siguen ese patrón. ¿Ustedes saben qué cuerpos no siguen ese patrón? Yo creo que lo han podido observar en sus actividades de diario vivir, ¿verdad? Que hay cuerpos que aunque usted incremente la temperatura, no van a aumentar de tamaño, sino que más bien disminuyen. ¿Qué cuerpos creen ustedes que podría ser uno de ellos? Bueno, si ustedes han quemado un pedazo de plástico, le han puesto fuego al plástico, por ejemplo, ¿qué sucede? Se dilata, se hace más grande. Se dilata, se derrite, se encoge. Se encoge, ¿verdad? Entonces, más bien es el proceso contrario. Un cuerpo, el plástico, por ejemplo, no sigue ese patrón. Lo otro es, por ejemplo, el caucho, ¿verdad? El caucho, cuando usted lo calienta, más bien se encoge. Entonces, no sigue ese patrón. El agua también, no sé si sabían eso. El agua normalmente de 4 Celsius para arriba, el agua sigue ese patrón, ¿verdad? A medida que incrementa la temperatura tiende a expandirse, ¿verdad? Y cuando se enfría tiende a contraerse, ¿verdad? Pero hasta los 4 grados Celsius. Cualquier temperatura menor a 4 grados Celsius ocurre el inverso, ¿verdad? A medida que bajamos la temperatura, más bien empieza a expandirse después de 4 grados Celsius, o sea, cualquier temperatura menor de 4 grados Celsius, el agua ya no sigue el patrón esperado, ¿verdad?, con aumento o disminución de temperatura. A medida que bajamos la temperatura después de 4 grados Celsius, el agua empieza a hacerse más, a estirarse más, a expandirse más. Eso pues permite que el agua en su estado sólido, por ejemplo 0 Celsius, que es la temperatura, una temperatura menor de 4 grados Celsius, 0 Celsius, es más denso.
perdón, es más liviano que a 4 grados Celsius o arriba de 4 grados Celsius. Entonces quiere decir que el hielo debería hundirse en el agua, ¿no? Porque es un estado sólido. Cualquier sustancia en su estado sólido es más denso que en su estado líquido, ¿verdad? Si ustedes tienen un hierro derretido y un pedazo de hierro, es más denso el hierro sólido que el hierro líquido. Y si ponen el hierro sólido sobre el hierro líquido, se va a hundir, porque es más denso. Pero con el agua no ocurre así. El agua, cuando estás, por ejemplo, a 0 Celsius, o sea, hielo, debería ser más denso que el agua líquida. Pero ¿qué ocurre? Si usted pone hielo en el agua, ¿se hunde? No, flota. Eso es una anomalía del agua. Esa es una anomalía del agua. No sigue el patrón normal de las otras sustancias. Y eso es maravilloso porque biológicamente eso tiene una gran ventaja. Pónganse a pensar ustedes en el Polo Norte. Si se formara el hielo que se forma y siguiera el patrón de las otras sustancias, ¿hacia dónde serían todas esas capas de hielo? Hacia abajo de la superficie. Y empezaría entonces a congelarse de abajo hacia arriba. Y todo se congelaría. Y la vida biológica en el mar sería imposible. Pero si ustedes van al Polo Norte, con la estructura, con ese anómalo, ese comportamiento anómalo del hielo, van al Polo Norte, van a ver que las capas de hielo están suspendidas en el mar. Y abajo hay una gran diversidad de vida, porque ese hielo sirve como barrera para que las capas, mejor dicho, el agua que está debajo de esas capas de hielo, esté con una barrera, ¿verdad? Es maravillosa la vida, realmente cada vez que uno estudia más y más, ve que todo lo que existe en la naturaleza tiene una razón. Desgraciadamente nosotros los humanos somos los que creamos ese desbalance y estamos destruyendo nuestro mundo por eso. Bueno, entonces el agua es uno de los una de las pocas sustancias que no sigue ese patrón, y es maravilloso porque entonces el agua es vida, ¿verdad? Y donde hay agua siempre hay vida, aunque sea en el Polo Norte. Muy bien, entonces eso es de la dilatación de los cuerpos, ¿verdad? Y hay 3 fórmulas, una para lo que es la dilatación lineal, ¿verdad? Que es delta L igual a alfa, que es una constante que depende ya del tipo de cuerpo que se está expandiendo o contrayendo. Es un coeficiente de dilatación lineal, alfa, por la longitud inicial, cambio de temperatura. Mientras por el área es básicamente la misma ecuación, lo único que cambia son los símbolos, ¿verdad? Para la dilatación de un cuerpo en su área es beta, ¿verdad? Por el área inicial, por el cambio de temperatura. Y para lo que es el volumen, ¿verdad? Es gamma por el volumen inicial por el cambio de temperatura. Pues básicamente es una sola ecuación, lo único que cambia es el tipo de, ¿verdad?, de superficie que se está contrayendo o se está expandiendo. Y obviamente lo que cambia también es el coeficiente de expansión, si es lineal, si es de área o de volumétrico. Ustedes lo pueden ver, lo han podido ver probablemente en los videos o leído en el capítulo 17, si no estoy equivocado, capítulo 17, ahí están las 3 fórmulas que pueden utilizar para cualquiera de los tipos de expansión. Ahora, la otra parte, que es la parte donde están haciendo un laboratorio virtual, que se basa en las leyes de los gases, ¿verdad?
Y la famosa fórmula P de presión por volumen es igual a N, ¿verdad? ¿Qué es N? Número de moles, ¿verdad? R, que es una constante de los gases ideales, es una constante, ya tiene un valor dado, por T o delta T, ¿verdad? Que es temperatura. Ahora, en estas fórmulas de las leyes de los gases ideales es muy importante que ustedes utilicen los valores de acuerdo a la constante. Si la constante está en joules, por ejemplo, la energía está en joules, ustedes deben de utilizar presión y volumen y temperatura en unidades estándares. ¿Cuáles son las unidades estándares para presión? ¿Alguien sabe? ¿Es atmósfera La atmósfera. o pascales? Las unidades estándares, pregunto. Atmósfera, ¿ves? No, las unidades estándares son los pascales. Los Acuérdense. pascales, que los pascales. Acuérdense cuando vimos el capítulo 13, ¿verdad? La presión se mide en pascales o kilopascales, ¿verdad? Son las unidades estándares, pero obviamente que hay ciertas conversiones que pueden ser torr, por ejemplo, torr, ¿verdad? Esas unidades no son estándares. Milímetros de mercurio, que es otro tipo, ¿verdad?, de unidades, también pueden ser atmósferas, ¿verdad? Entonces las unidades estándar de presión son pascales. Volumen, ¿cuáles son las unidades estándar de presión? ¿Litro? ¿Mm? Mil. Metros cúbicos. Metros cúbicos, ¿verdad? Litros es más que todo una unidad inglesa, ¿verdad? Que nosotros hemos absorbido bastante unidades inglesas, como la libra, por ejemplo, ¿verdad? Que es muy común para nosotros la libra, más que los slots, por ejemplo, o kilogramos masa. Entonces, para volumen es metros cúbicos, ¿verdad? Y para temperatura, ¿cuáles son las unidades estándar? Los Kelvin. Kelvins, muy bien. Deben ser Kelvin, no Celsius, ¿verdad? Estamos acostumbrados a utilizar bastante Celsius, ¿verdad? Pero el estándar para las mediciones de temperatura en el sistema estándar es el Kelvin, ¿verdad? Entonces, si nuestra constante de la ley de los gases está en joules, tenemos que utilizar esas unidades estándar. Pero si están en atmósferas, ¿verdad?, litros, entonces tenemos que utilizarlas en ese correspondiente o hacer las conversiones respectivas. Eso es lo que hay que tener bastante cuidado cuando se aplica la ecuación de la ley de los gases. Ahora, otra cuestión muy importante es esa relación, ¿verdad? PV sobre T, ¿verdad? Si ustedes de la ecuación de los gases PV igual nRT despejan para pasante al otro lado, nos queda PV sobre T igual a NR, ¿verdad? N es número de moles y R es la constante de los gases ideales. Eso quiere decir que la relación PV sobre T es una constante. Y eso es importante. Pero esto solo es para los gases ideales, que conste, ¿verdad? Para gases que no siguen este patrón ideal, eso no es cierto, ¿verdad? En el macromundo que nosotros vivimos, eso es correcto, sí se aplica. Para el micromundo, que es un poquito más complejo y se comporta de forma distinta, entonces ya no se utiliza la ley de los gases ideales, sino que se hace un estudio que tiene que ver más que todo con la aplicación de los cálculos en estas fórmulas, en forma diferencial, y se llega a diferentes fórmulas, dependiendo de las variaciones de cada uno de los factores dentro de la fórmula.
Entonces, pero para el efecto de nosotros, vamos a considerar que todos los gases que estudiamos son gases ideales. Entonces, la relación presión por volumen sobre la temperatura siempre va a ser igual a una constante. Y eso es lo que se está tratando de determinar aquí en este laboratorio, ¿verdad? Cómo la presión varía con respecto a las otras variables o viceversa, el volumen con las otras variables o temperatura con respecto a las otras variables. Lo que sí es cierto es que P por V sobre T siempre va a dar un mismo valor, no importa los valores que ellos tengan, porque siempre eso va a ser igual a una proporcionalidad constante. Muy bien, vámonos a la parte de laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio ustedes prácticamente es, en esta vez yo les di no tenían que ir al sitio web para correr el simulador. ¿Por qué no se los di así esta vez? Porque las otras veces sí se los di, es porque esta parte es un poquito más complicada y está en inglés, ¿verdad? Entonces hay una traducción del simulador en español y esa fue la que les puse, ¿verdad? Lo pueden correr directamente de su computadora, inclusive sin tener internet. Es la ventaja de FET, ¿verdad? Que es donde estamos haciendo los laboratorios virtuales, porque es un sitio hecho por maestros para maestros, ¿verdad? Y todo lo que ustedes, si ustedes entran ahí, por ejemplo, si ustedes crean su cuenta, porque las cuentas son gratuitas, usted entra, se registra como maestro, usted tiene acceso a todos los sets, a todos los simuladores, incluso los puede bajar, como lo bajé yo, pero también las guías. Si usted hace una guía, la puede compartir ahí, o otro maestro hace una guía para ese laboratorio, usted la puede tomar también, ¿verdad? Y adaptarla de acuerdo a sus necesidades. Entonces, eso es una ventaja. Claro, si a usted le gusta bastante la programación, es un programita de un simulador y lo puede compartir ahí. O le dona dinero al sitio, porque el sitio también es gratis, pero a veces, si uno tiene la voluntad, como quien dice, pues entonces le dona cierta cantidad de dinero con lo que uno pueda. Bueno, entonces, el simulador realmente solo hará correrlo directamente de su computadora o su teléfono, porque puede correr en teléfono también. Y lo que ustedes podían obtener era esto, ¿verdad? Voy a compartir pantalla en este momento. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya. Ya, Ok. Entonces lo que ustedes tienen es esta caja que está aquí, ¿verdad? Que básicamente esta caja lo que es un cuerpo, ¿verdad? Que tiene un volumen determinado. El volumen de ese cuerpo se lo voy a dar ahorita porque ya está estipulado dentro de las especificaciones del FED. Si ustedes hacen un clic aquí en ancho, van a ver que el ancho de la caja es 10 nanómetros, ¿verdad? 10.0 nm, 10 nanómetros. Ese es el ancho de la caja, pero ese solo es el ancho. No dice cuánto es el fondo y cuánto es lo alto. Entonces, la caja tiene una anchura de 10 nanómetros, o sea, 10 por 10 a la menos 9 metros. Recuérdense que un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Entonces, la anchura es 10 por 10 a la menos 9 metros, o 10 nanómetros. La altura es 4 nanómetros. Y lo que es el grosor, 8.75 nanómetros, ¿verdad? Obviamente que lo que nosotros hacemos aquí, cuando queremos cambiar la anchura, ¿verdad? Arrastramos esta parte de acá, y lo que estamos cambiando en realidad no solo es el ancho, sino que también el volumen, ¿verdad? Porque obviamente las otras dimensiones también se están haciendo más grandes. Muy bien. Entonces eso es en cuanto al volumen de este cuerpo, ¿verdad? Que es una caja vacía, por así decirlo, no tiene ningún otro gas adentro. Por eso es también un gas ideal, porque en la vida real, por ejemplo, a solo que las condiciones se busquen,
que todos los cuerpos tienen un gas dentro, que es el aire, ¿verdad? Y eso es lo que, si esto existiera en la naturaleza, no puede ser, porque aquí, si no hay nada aquí adentro, quiere decir que la presión atmosférica, entonces lo que haría es comprimir, ¿verdad? Por la acción de la presión atmosférica, comprimir ese cuerpo, hasta colapsarlo. Pero no, ¿verdad? En la naturaleza, esta caja tendría cierta presión adentro debido al aire que está adentro y equilibraría entonces la presión atmosférica. Pero ahorita asumimos que todo este espacio aquí pues está vacío, ¿verdad? No tiene ninguna molécula de otro aire, ¿verdad? Entonces nosotros podemos medir, como les dije, el ancho, ¿verdad? Utilizando este control. Aquí tenemos la presión, ¿verdad? Y la presión la podemos medir en atmósferas, o si queremos que la mida en unidades estándar, kilopascales, acá. Entonces seleccionamos kilopascales. Por defecto siempre está en atmósferas, ¿verdad? Entonces la presión tiene dos opciones, medirla en atmósferas o medirla en kilopascales. Realmente no importa, ¿verdad? Solamente que estemos tratando de relacionar con la constante R o la constante K, por ejemplo, ¿verdad? Y la constante Volts, ¿no? Entonces tenemos que utilizar las unidades correctas. Pues la presión la podemos medir en atmósferas, son kilopascales. Esta, que es básicamente este objeto que está aquí, es un termómetro, ¿verdad? El cual también podemos medir en unidades Kelvin, que es la unidad estándar, pero también en unidades Celsius. Entonces podemos seleccionar que se mida en Celsius o puede que se mida en Kelvin. Esta parte de acá, pues es otra parte que sirve para, ¿verdad? Para sacar las partículas que se encuentran dentro de la caja, ¿verdad? Incluso el mismo sistema puede llegar a cierto momento a sacar cierta cantidad de partículas para simular, ¿verdad? Que se está controlando la presión dentro de la caja, entonces se tiene que abrir para que salgan partículas y nivelar la presión. Eso ocurre en cierto momento, cuando la presión llega muy alta. Y esto, como les dije yo, pues sirve para cambiar la anchura o el volumen del cuerpo. Esta parte de acá es un control para controlar la temperatura, ¿verdad? Subimos y aquí bajamos. Entonces, usualmente siempre va a estar apagada el calor, ¿verdad? Por así decirlo. El control de temperatura, control de calor, ¿verdad? Lo subimos cuando queremos aumentar la temperatura, lo soltamos y lo bajamos si queremos aumentar, o mejor dicho, disminuir la cantidad de calor que se ingresa al sistema o a la caja. Ahora aquí, en esta parte de acá, partículas, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un clic y aquí hay dos tipos de partículas que podemos usar, sean pesadas o ligeras, ¿verdad? Las rojas son las ligeras y las moraditas o azules pesadas. Aquí tenemos estos controles, ¿verdad? Con este control puedo ir aumentando de uno en uno, 1, 2, 3, ¿verdad? Estos dos controles sirven para ir aumentando la cantidad de partículas por uno, ¿verdad? De uno en uno. Este de acá, estos dos controles de acá, sirven para ir aumentando las partículas de 50 en 50, ¿verdad? 50, 100, 150. O si queremos 50 de estas, más otras 50, entonces se hace aquí. No acá, porque entonces no tomaría mucho tiempo. Entonces, prácticamente nosotros podemos aumentar de uno en uno o de 50 en 50 utilizando este control. También otra forma de hacerlo es a través de la bomba, ¿verdad? Entonces, en la bomba nosotros tenemos seleccionado aquí qué partícula queremos. En este caso sería la gruesa o pesada. Y esta sería la delgada, ¿verdad? O ligera. Entonces, si seleccionamos esta, subimos la bomba y soltamos hacia abajo. Nada más que, obviamente, es bastante difícil controlar la cantidad de partículas que tenemos, ¿verdad?
Eso es más que todo para tener otra opción, ¿verdad? De poder ingresar partículas dentro del sistema. Pero para controlarlas, la cantidad, si eso es lo que estamos tratando de controlar, entonces utilizamos estos controles de acá. Muy bien. Eso es básicamente el sistema. También dentro del sistema, aquí tenemos varias, como por así decirlo, un menú de manejo de lo que queremos mantener constante. Si todo varía, entonces seleccionamos nada. Quiere decir que el volumen, la temperatura y la presión van a variar dependiendo de lo que estemos nosotros tratando de variar acá, si es el volumen, si es la temperatura, ¿verdad? Entonces, así se va a medir la presión, ¿vale? Ahora, si nosotros queremos mantener el volumen constante, tenemos que seleccionar acá. Quiere decir que desaparece, si ustedes se fijan, esta parte de acá, que es con la que nosotros variamos el volumen. Si hacemos aquí clic, desaparece. Quiere decir que este volumen no va a cambiar a través del proceso que nosotros hagamos aumento de temperatura, ¿verdad? O el número de moléculas de las otras variables que nosotros manejemos. Ahora, si nosotros seleccionamos temperatura, fíjense que lo que vuelve esto quiere decir que ya podemos variar el volumen, pero la cantidad de calor que ingresa al sistema no lo podemos manejar, porque obviamente la temperatura se va a mantener constante. Y luego el otro, estos dos de acá, es para mantener la presión constante. En este caso, si nosotros seleccionamos este, porque hay dos, ¿verdad?, para mantener presión constante. El primero de acá es mantener la presión constante cambiando la cantidad de temperatura o calor. Y entonces nosotros manejamos la presión constante, o sea, esta presión de aquí se va a mantener constante, pero obviamente si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Si disminuimos la temperatura, disminuye el volumen. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que nosotros estamos haciendo un sistema a presión constante, controlando la cantidad de temperatura, pero el sistema se expande y se contrae de acuerdo a la cantidad de calor que ingresa al sistema. Para eso sirve este, ¿verdad? Y este es el contrario, ¿verdad? Aquí vamos a mantener presión constante, pero nosotros controlando la cantidad de volumen y manteniendo el sistema, iría regulando la cantidad de calor que entra al sistema de acuerdo a cómo nosotros expandamos o contraigamos el sistema. Entonces aquí nosotros, en esta parte de acá, nosotros vamos a mantener la presión constante, nosotros variando el volumen y el sistema manteniendo una temperatura, ¿verdad? O mejor dicho, una cantidad de calor dentro del sistema, de acuerdo a la necesidad. Si se expande el volumen, obviamente lo que sucede es que se aumenta la cantidad de calor, y si disminuimos el volumen, entonces la cantidad de calor disminuye. Muy bien. Esos son básicamente los controles, ¿verdad?, explicados. Vámonos a la primera parte de la primera actividad de la guía. Reiniciar el sistema. ¿El sistema dónde se reinicia? Pues el sistema se reinicia de acá, ¿verdad? Este botón de aquí. Este botón de acá, pues, hace el reinicio. Aquí ya está en reinicio. Está listo para comenzar. Dice, reinicia el sistema. Bombee 50 moléculas de gas pesadas y 50 de gas liviano en el contenedor del gas. Si nosotros hacemos eso, entonces tendríamos que colocar 50 de estas y 50 de estas. Bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Regresamos a la guía. ¿Cómo se comparan las velocidades de las moléculas de gas pesadas con las de gas liviano? Bueno, vamos. ¿Cómo observan ustedes ahí ese fenómeno?
¿Cuáles se mueven más rápido? ¿Cuáles se mueven más lentas? Las del gas liviano. Se mueve más Claro, rápido. y es lógico, ¿verdad? Es lógico que ellas sean que se muevan más rápido. Las del Porque gas la ligero, así es, muy bien, porque las del gas ligero se mueven más rápido que las del gas pesado, pero con el gas sucede algo especial. Las fuerzas pueden ser muy débiles o pueden ser muy rápidas. Entonces eso hace que no se mantengan cercanas o que la fuerza de atracción sea muy débil y no les permita estar en diferentes direcciones y no mantenerse cerca. Eso es lo que hace que choquen porque no hay una fuerza de atracción demasiado fuerte para que ellas se mantengan cercanas. Muy bien, muy bien. Y esa es una característica muy especial de los gases, ¿verdad? La tendencia a mantenerse alejadas, ¿verdad? Y en constante colisión. Y eso obviamente produce una energía dentro del sistema, dentro del gas, una energía interna, ¿verdad? Por las colisiones. Ese tipo de energía es la energía interna de que nosotros hablamos muchas veces en física 1, por ejemplo, o ahorita en física 2, cuando hablamos de temperatura, la energía interna del cuerpo. Nos estamos refiriendo a eso, las colisiones, ¿verdad? Las colisiones que tiene un gas, cuando nos estamos refiriendo obviamente a un gas. Muy bien. Entonces observamos que las livianas se mueven más rápido, obviamente por su masa es mucho menor, ¿verdad? Entonces la energía promedio de cada uno, la energía cinética promedio de cada uno, es mayor en términos de energía interna para las... Realmente la energía interna de cada una de las moléculas debe ser igual, ¿verdad? De las grandes y de las pequeñas. Pero su energía cinética va a ser menor si la masa es grande. Y la energía cinética va a ser mayor si la masa es pequeña. Lo que nos indica entonces que la energía potencial, que las grandes tienen mayor energía potencial y las pequeñas tienen menor energía potencial, o sea, mayor energía cinética. Muy bien. Eso es lo que básicamente nos están pidiendo ahí, ¿verdad? ¿Cómo se comparan las velocidades? ¿Verdad? Habla de las velocidades y obviamente las velocidades nos dan la cantidad de energía cinética que cada una podría tener o por defecto la energía potencial. Ahora vamos a usar el control para agregar energía, ¿verdad? Dicen que observemos el termómetro. El termómetro muestra una temperatura creciente. Vamos a ver. Entonces vamos a agregar energía al sistema a través de este control. Vamos a agregar calor. Observemos el termómetro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la presión? También va aumentando, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la energía cinética de las partículas? También aumenta. También aumentan, ¿verdad? Miren la presión. ¿Qué sucedió? El sistema, para mantener equilibrio, ¿verdad? Si esa tapa no se hubiera levantado, en la vida real eso causaría ¿qué? Una explosión, ¿verdad? Porque la presión interna es demasiado, ¿verdad? Entonces, para poder regular la presión, se quita la tapa para que salga partículas del gas hacia afuera y nivele la presión. Eso sucede con las calderas, ¿no? Cuando es demasiada la presión interna debido a la cantidad de calor, sale el vapor por otro lado para regular la presión. Si no fuese así, entonces las calderas explotarían. Pero es peligroso, ¿verdad? Dejar que una caldera se obstruya o no se libera el calor que tiene interno, porque entonces obviamente se causaría un desastre. Muy bien, entonces voy a resetear el sistema, vamos a volver acá. Dice usa el control de calor, observa que el termómetro muestra una temperatura creciente, así fue. ¿Qué le sucede a la velocidad de las partículas? Pues obviamente aumentaron, ¿verdad? Use control de calor para eliminar.
¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si hubiera disminuido la cantidad de calor? Disminuye el movimiento también, la energía. Muy bien, excelente. Entonces estamos diciendo que pasaría lo contrario, ¿verdad? Que la energía o las velocidades, la energía cinética de las dos partículas hubiera disminuido, ¿verdad? Hasta llegar a un punto donde nosotros llamamos el cero absoluto, ¿verdad? El cero absoluto, hasta ahorita, pues, no lo tenemos en nuestra naturaleza, sino que se ha logrado a través de laboratorios. El cero absoluto implicaría de que no existe absolutamente ningún movimiento ni potencialidad de vida, ¿verdad? Incluso en el espacio, ¿verdad? En el espacio, la temperatura es de 4 kelvins, todavía no es cero absoluto, ¿verdad? Ese es un estado ideal, por así decirlo, ¿verdad? Una temperatura inicial cero, ¿verdad? En ese caso, cesa completamente toda actividad energética de una partícula de un cuerpo. Entonces ese cuerpo estaría inerte, cero, no moviéndose. Si llegamos al 0 kelvins, por ejemplo, ¿verdad? Eso sucedería que a medida que vamos bajando, va disminuyendo la cantidad de energía cinética de los cuerpos, su velocidad disminuye hasta que llega a cero completamente. Muy bien, eso sería la parte 1. Ahora la parte 2 dice que restablezcamos el sistema si agregamos 50 moléculas de gas ligero. Bueno, entonces lo tenemos en reset para no agregar partículas, 50 ligeras. Entonces aquí están. Ahí están las 50 ligeras. Obviamente que utilicé este control de acá porque quiero agregar exactamente 50 y este control lleva las partículas de 50 a 50. Luego nos pide que establezcamos el botón parámetro constante en volumen, ¿verdad? Entonces tenemos que colocar volumen constante. Tiene que desaparecer esta parte de acá, ¿verdad? Entonces tendríamos que medir este valor de presión, que es 5.8 atmósferas, ¿verdad? Y este valor de temperatura. Si estamos manteniendo el volumen constante, acuérdense que la ley de los gases ideales maneja 3 variables: presión, volumen y temperatura. En este caso estamos manteniendo constante el volumen, ¿verdad? Entonces lo que va a variar es presión y temperatura. Esta segunda parte, lo que quiere es que establezcamos una relación entre los dos, presión y volumen. Si nosotros teóricamente pensamos en la fórmula PV sobre T igual a una constante, y si yo mantengo el volumen constante, esa ecuación PV sobre T igual a constante, ¿verdad? Si yo despejo para el volumen, que es una constante hacia el lado de la constante, ¿verdad? Pasaría dividiendo nuestra constante. Entonces nos queda que la presión y la temperatura es igual a una constante. O sea, P sobre T igual a una constante. Matemáticamente, P sobre T, ¿qué relación sería? Si P sobre T es igual a una constante, ¿qué relación sería entre presión y temperatura? Directo. Sería constante. Directa, o sea, una proporcionalidad Es directa. proporcional, directamente proporcional. Muy bien, significa que si yo aumento una, la otra tendría que Disminuir. aumentar. Perdón. Estamos hablando de proporcionalidad directa, ¿no? Si una aumenta, la otra También aumenta. aumenta. En la misma proporción, ¿verdad? No igual, en términos que si aumento 5 va a aumentar 5, no en la misma proporción. Hay una proporcionalidad directa. Ahora bien,
Eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Si yo hago diferentes mediciones de presión versus temperatura y la grafico, ¿qué gráfica me saldría? ¿Qué creen ustedes? Si es una proporcionalidad directa, ¿qué me saldría? Si una aumenta, la otra aumenta. Una gráfica ascendente. Ascendente, ¿verdad? Pero lineal, ¿verdad? Una línea recta, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces ya prácticamente matemáticamente tenemos resuelto las preguntas. Miremos a ver si es cierto. Para eso es esto. Entonces vamos a cambiar de acuerdo a las instrucciones de aquí, ¿verdad? Que registremos la temperatura. En este caso registramos la temperatura que debe ser 300 kelvins, ¿verdad? Y registrar la presión. Aquí piden porque sean en Kelvin sin atmósfera. Realmente aquí no hay problema porque solo estamos haciendo proporcionalidad entre una y la otra, no con las constantes de R o K. Entonces registramos el valor de 300 Kelvin y la presión aquí es 5.8 atmósferas. Bueno, al registrar ese valor, seguimos a agregar calor al sistema utilizando el control de calor. ¿Qué pasa con la temperatura y la presión? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Vamos a agregar calor. Si yo agrego calor, observemos qué pasa con la temperatura, ¿verdad? Y la presión. Aumentan. Ambas aumentan. Así es, ¿verdad? Entonces, al aumento de temperatura, aumenta la presión en una forma proporcional. Entonces, esa sería la respuesta ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa con la temperatura y la presión? Aumentan. Cada una aumenta. Registra la temperatura nueva, ¿verdad? Tendríamos que haber dejado el sistema acá. Aquí tenemos 1041 kelvins y la presión es 20.3 atmósferas. Yo eso es lo que estoy midiendo. Ustedes podrían haber medido una menor temperatura, una menor cantidad de calor, pero eso no importa. Lo que sí es cierto y que ustedes deben de saber, si yo utilizo la fórmula P sobre T igual a una constante, no importa cuánta temperatura o cuánta presión, siempre la proporción va a ser igual a una constante, no va a variar, ¿verdad? Entonces, si seguimos acá, ¿cuál es la relación matemática entre la temperatura y presión? Directa e inversa, ustedes ya la dieron. Directa. Es directa. Ok, excelente. Escriba la ecuación matemática para esta relación. Bueno. Sería P sobre T igual a una constante. Igual a una constante, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Cuál es el nombre científico de la persona que descubrió esta relación? ¿Alguien sabe? ¿Ya lo investigó? Gay-Lussac. Gay-Lussac. No, Joseph. ¿Quién? Joseph. Dice, Joseph Gay-Lussac. es conocida como la ley de Gay-Lussac, pero que es en honor a Joseph Gay. Gay-Lussac, Sí. Joseph Gay-Lussac. Exacto, ¿verdad? Él relacionó, pero esto solo es para gases ideales, ¿verdad? Vuelvo, insisto, gases ideales. La presión y el volumen, perdón, la presión y la temperatura varían directamente, ¿verdad? Si se mantiene, ojo, si se mantiene constante el ¿qué? El volumen. El volumen, muy bien. Esa sería la relación. Actividad número 3, esa sería otra parte. Vamos a restablecer el sistema. Restablecemos el sistema. Agregar 50 unidades de gas ligero. Siempre gas ligero. 50. Y establezca el botón parámetro constante en presión, ¿verdad? Ahora, ustedes me preguntarán probablemente, ¿cuál de estos dos vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar este, ¿verdad? No dice explícitamente ahí, pero es este acá. Entonces ya tenemos
constante la presión. Quiere decir que este factor no debería, este valor, perdón, no debería aumentar. Lo que debería variar es la cantidad de temperatura y el volumen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue después? Establezca el parámetro de presión constante, registra la temperatura y el volumen del sistema en ese momento. Bueno, ahorita la temperatura es 300. ¿Cuál es el volumen? ¿Sabemos el volumen? ¿Cómo? Sí, lo sabemos. Con la multiplicación. ¿Qué fórmula es? Vamos a ver. Se podría hacer el despeje que hicimos con aquella ecuación constante de PV igual a T y despejando para el volumen. Sí, pero en este caso... Pero el licenciado dijo, ajá, el licenciado dice que ya tiene el ancho, que son 10 ¿Cómo calculó el nanómetros. volumen? Sí, son 10 nanómetros. Porque aquí lo que me piden, vuelvo a la guía, me piden que registre la temperatura y el volumen, longitud, en nanómetros. ¿Cómo calculo eso? Si solo tengo una... Acuérdense que al inicio les dije de que el largo de la caja es 8.75 nanómetros y el grosor 4 nanómetros. Esto no está acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo el volumen de esa caja? Multiplico 10 nanómetros por 4 nanómetros por 8.75 nanómetros, ¿no? Sí. Bueno, entonces esa multiplicación me daría el volumen, ¿verdad? Y ese sería el volumen inicial, 10 por 4 por 8.75. Muy bien, ese ya me da el dato. Si ustedes lo hacen en su calculadora, ¿verdad? Anotan ese valor acá, ¿verdad? Volumen en nanómetros. 10 por 4 por 8.75 les va a dar el volumen inicial. Ahora dice agregue el sistema utilizando calor al sistema utilizando el control de calor. ¿Qué sucede con el volumen del contenedor del gas? Observa la forma en que se mueve la tapa vertical para mantener la misma presión. ¿Qué pasa con la temperatura y el volumen? Pues miremos, vamos a agregar calor al gas. ¿Qué pasa con el volumen del contenedor? Aumenta. Aumenta, cambia, aumenta. Muy bien, entonces aquí estamos diciendo ¿qué pasó con la temperatura? Pasó de 300, aumenta. ¿Cuál es la relación? Si la presión es constante, ¿cuál es la relación entre temperatura y volumen? Directamente proporcional. Proporcional. Muy bien, lo podemos ver aquí, pero también la fórmula nos dice eso, ¿verdad? Si aquí mantenemos la presión constante y de la fórmula normal PV sobre T igual a una constante, y si la presión es constante, pasamos al otro lado con la constante y nos queda nada más volumen sobre temperatura. Entonces, volumen es igual a constante por temperatura. O sea, nos queda una relación directa, ¿verdad? Directamente proporcional a medida que la cantidad de calor, o sea, la temperatura de un gas aumenta, su volumen También va a aumentar. también aumenta. Entonces anotamos los valores. ¿Qué valores? 403 Kelvin, ahora lo anotamos aquí en esta parte. Temperatura nueva, 403 Kelvin. Y el volumen siempre en nanómetros, porque, ¿verdad? No podemos variar las unidades. Entonces ahora tenemos que calcular el nuevo volumen. ¿Cuánto es el nuevo volumen? Esta longitud es 3.4. 13.4, ¿no? Entonces, 13.4 por 4 por 8.75, ¿verdad? Porque lo que cambió no fue nada más esta parte de acá, ¿verdad? La anchura. Entonces, para el nuevo volumen, multiplicamos 3.4 nanómetros por 4 nanómetros por 8.75. Nos da el nuevo volumen.
pasaría si yo continúo haciendo esto, aumentando, y llega un momento que ya no. La presión no puede mantenerse en constante. El volumen requerido para hacer eso sería demasiado grande, ¿verdad? Entonces ya no podemos seguir. Voy a quitar calor. Tengo que resetear el sistema porque ya se puso en nada aquí. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Agregar 50 partículas, mantener constante la presión, ¿verdad? Si aumenta este volumen, y si disminuye el volumen. Fíjense en la temperatura, va disminuyendo, y ahí hay un límite. Se requeriría un volumen demasiado pequeño para llegar al cero absoluto. Eso es imposible, ¿verdad? Por lo menos en este sistema, en este modelo, ¿verdad? Porque es un modelo con limitaciones físicas, obviamente, por el software. Muy bien, entonces, eso sería la tercera parte, ¿verdad? ¿Cuál es la relación matemática entre la temperatura y el volumen? ¿Directa o inversa? Ustedes me dijeron directa. Escriba la ecuación matemática para esta relación y el nombre del científico acreditado. Aquí sería, ¿qué? Ley de Charles. Pero, ¿cuál sería la relación matemática? B sobre T, ¿no? B sobre T igual a Una constante. Muy bien. Muy bien, excelente. Actividad 4. Vamos a restablecer el sistema. Y vamos a agregar 50 moléculas de gas ligero siempre. Establezca el botón parámetro en temperatura constante. ¿Vale? Entonces vamos a agregar moléculas, 50 ligeras. Y temperatura constante. Fíjense lo que ocurre cuando hice un clic en temperatura constante. Desapareció el control de temperatura. Significa que ahí no vamos a poder regular la cantidad de calor, porque no vamos a aumentarlo ni disminuirlo, lo vamos a mantener constante a 300 kelvins. Pero lo que vamos a variar va a ser otro parámetro, ¿verdad? Porque ahora vamos a mantener la temperatura constante, lo que podemos variar y es el volumen, ¿verdad? O la presión. La presión no tenemos control para presión, pero ya tenemos control para volumen. Muy bien. Dice entonces, registramos esos valores. ¿Qué valores tenemos? Inicialmente tenemos 300 Kelvin, ¿verdad? Y la presión es ¿cuánto? 5.8 atmósferas. ¿Y cuál sería el volumen? Pues el volumen inicial, 10.0 atmósferas, perdón, nanómetros, 10.0 nanómetros, por 4 nanómetros, por 8.75 nanómetros. ¿Qué vamos a registrar aquí? Presión, que en este caso El volumen. la presión es 5.8 atmósferas, siempre al inicio va a ser ese valor. Y el volumen es el volumen inicial. Sería 350. ¿Cuánto? 350. Nanómetros. Sí. Ok, ya multiplicado los tres. Muy bien, gracias. Entonces, ese valor es el que vamos a registrar acá, en nanómetros. Ok, dice, mientras observa el control de calor, ¿verdad? Cual ya observamos que el control de calor, en este caso, desapareció. Mientras observa el control de calor, mueva la tapa vertical para que el volumen del contenedor de gas sea más pequeño. ¿Qué hace el control de calor cuando mueve la tapa vertical? ¿Qué pasa con la presión y el volumen? Bueno, entonces lo vamos a hacer más pequeño. Este es el control de volumen. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Y qué pasa con la temperatura? Se mantiene constante, ¿no? Sí, lo 300. El volumen es más pequeño y la presión es más grande. Así, ¿verdad? sí, ¿Qué tipo de relación les da eso? indirecta. Inversamente. Inversa. Si uno disminuye, el otro aumenta, ¿verdad? Y viceversa.
Si yo lo hago más grande, el volumen es mucho mayor y la presión es menor, 4.3. ¿Verdad? Y esto obviamente hace que a medida que nosotros aumentamos el volumen, la presión disminuye para mantener la temperatura constante. Lo mismo acá. Cuando aumentamos el volumen, cuando disminuimos el volumen, la presión aumenta y se mantiene manteniendo constante la temperatura. Esto es que la presión aumenta porque hay mayor cantidad de colisiones en la superficie del cuerpo que cuando hay un mayor volumen. La cantidad de colisiones es menor, ¿verdad? Porque hay mayor cantidad de partículas en el medio, con menos probabilidades de colisionar con la área límite del cuerpo, o sea, las paredes. Entonces es una relación lógica, es una relación inversa, ¿verdad? Entonces nuestro trabajo acá en la guía es anotar los valores iniciales, observar, ¿verdad?, que a medida que nosotros cambiamos el volumen, la temperatura se mantiene constante, el control de calor. La tapa se mueve vertical, exacto, es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros movemos esta tapa, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, este control de calor se mantiene desactivado, porque obviamente queremos mantener la cantidad de calor o temperatura constante. Muy bien. ¿Qué pasa con la presión y el volumen? Bueno, uno aumenta y el otro disminuye. Registren la presión y el volumen del sistema, ¿verdad? Ya en la segunda medición, obviamente, si ustedes lo que hicieron fue una disminución, miren la temperatura, que siempre va a ser lo mismo, no se requiere. La presión pasó de 5.2, creo que era el inicio, a 7.1 atmósfera, y su volumen pasó de 10 a 8.2 nanómetros. Tenemos que multiplicar los 8.2 nanómetros por 4 y por 8.75, eso nos daría el segundo volumen. Y eso es lo que tenemos que anotar acá. Ahora nos preguntan cuál es la relación matemática entre la presión y el volumen, directa e inversa. Entonces ya contestaron que era inversa, lo cual es correcto. Escriba la ecuación matemática para esta relación y el nombre del científico acreditado con su descubrimiento. ¿Cuál sería la ecuación matemática? Presión por volumen igual a la constante. Muy bien. Presión por volumen igual a una constante. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir para mantener constante la relación, ¿verdad? Es lógico, una relación matemática bien lógica. ¿Y a quién se le acredita este descubrimiento? Boyle. Muy bien, muy bien. Ahora, la siguiente actividad es una actividad que creo que no está bien redactada aquí, ¿verdad? En esta parte. Porque no es posible realizar esto que piden acá. Establezca el botón parámetro constante en temperatura y la presión. Eso fue lo que no pude hacer yo porque no podía. Sí, no se puede. Hay algo aquí que no está bien relacionado, pero viendo el procedimiento, lo que se quiere hacer aquí es ver qué relación hay entre presión, volumen, temperatura y la cantidad de partículas del gas. Para que nos hagamos una idea, miremos la parte donde explica eso del libro de texto. Voy a restablecer acá. Y es esta parte de acá, la ley del gas ideal, pero en términos de moléculas, ¿verdad? Porque aquí estamos manejando la cantidad de moléculas. Sabemos que la ley del gas ideal es PV-NRT, es normal,
la expresión normal. Presión por volumen es igual a la cantidad de moles por la constante del gas ideal por la temperatura del gas. Pero N yo la puedo convertir en N, que es el número total de moléculas, por el número de Avogadro, que el número de Avogadro es este, ¿verdad? Los que son de ciencias naturales ya saben muy bien esta relación, que cualquier sustancia, una molécula de esa sustancia siempre va a tener... Madre, baja un poquito, madre, que estoy en clase. 6.02 por 10 a la 23 partículas, siempre. Una mol de cualquier sustancia, no importa si es una mol de hierro, una mol de oro, una mol de agua, por ejemplo. O sea, no tiene que ser de un elemento, también de un compuesto. Inclusive, una mol de huevos, por ejemplo. ¿Cuánto es? 6.02 por 10 a la 23 huevos, si estamos hablando de huevos. Es una unidad. ¿Ustedes se acuerdan? Yo creo que ustedes saben que hay ciertos patrones que se utilizan y ya se saben realmente qué es lo que contiene cantidad de partículas. El famoso que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria es la docena. ¿Cuánto es una docena de huevos? 12 huevos, ¿verdad? Una docena de aguacates, 12 aguacates. Una docena de átomos de agua, moléculas de agua, perdón, son 12 moléculas de agua. Ya está estandarizado que una docena es 12 cosas. Lo mismo, las viejitas de antes, los viejitos por allá, mis abuelitos, por así decirlo, ellos utilizaban los reales. ¿Qué es un real? Para ellos un real era 25 de algo, 25 centavos, por ejemplo. Tráeme un real de huevos, un real de cigarros, 25 centavos, a eso se referían. Pues lo mismo en química, se ha establecido un número patrón que se le llama el número de Avogadro, ¿verdad? Y el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23. Y se estableció en química que una mol de cualquier sustancia, o sea, el peso atómico de una sustancia o la masa atómica de una sustancia tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, esto se le llamó número de Avogadro. Entonces, N, que es el número de moles, o sea, una mol de una sustancia es igual a su peso molecular o peso atómico. Entonces, una mol es igual a decir al número de moléculas que tiene la sustancia sobre el número de Avogadro. Eso es lo que yo puedo hacer para calcular el número de moles de una sustancia. Divido la cantidad de moléculas que tiene esa sustancia entre el número de Avogadro. Y esta relación que tenemos aquí, RT sobre A, es lo que nosotros llamamos N, NK, ¿verdad? RT, o sea, R sobre NA, R sobre NA es K, y es la famosa constante de Boltzmann, ¿verdad? Ella tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre kelvins. Esta es una relación muy importante, no solo en la física o en la estadística, sino que también en las ciencias naturales, en la química. Porque por una vez por todas hay una relación directa entre lo que es la cantidad de energía de un cuerpo por unidad de temperatura. Para ustedes podría resultar un poco no importante o no muy, ¿cómo les puedo decir? Que no indica mucha importancia, ¿verdad? Esa relación, pero sí tiene una relación conceptual muy importante. Este señor Boltzmann, ¿verdad? Él fue un físico, matemático, estadístico austriaco.
y obviamente fue el que propuso esta relación, la constante de los gases ideales sobre el número de Avogadro. Da una relación de 1.38 por 10 a la 23 joules por Kelvin. ¿Por qué es tan importante estadísticamente este número? Porque antes de esa relación que él estableció, nosotros siempre manejamos que para definir qué tan caliente y qué tan frío está un cuerpo es por la temperatura, ¿sí o no? Si la temperatura es alta, nosotros decimos que caliente está. Y si la temperatura es baja, decimos que frío está. Bueno, pero esa es una relación pero muy grande, muy, ¿cómo les puedo decir? Es muy a macromundo, ¿verdad? Porque no está describiendo exactamente lo que está pasando internamente en las moléculas de ese aire, por ejemplo, si está muy frío o está muy caliente. No es una medición exacta, por así decirlo, ¿verdad?, de lo que realmente es. Ustedes podrían, por ejemplo, les puedo colocar un vaso de agua a 50 Celsius y una piscina de agua a 50 Celsius. ¿Cuál tiene mayor temperatura? Un vaso de agua a 50 Celsius o una piscina a 50 Celsius. ¿Cuál tiene mayor temperatura? ¿Tienen la misma temperatura? Exacto. Ahora les pregunto lo siguiente. ¿Tienen la misma cantidad de calor? No, porque la piscina es más grande que el vaso, entonces necesita mayor energía para poder calentar y mantener esa temperatura. Ah, muy bien. Entonces la temperatura no me indica exactamente cuánta energía tiene cada molécula de ese contenedor, ¿no? Entonces no representa exactamente, no me representa la energía real de lo que contiene ese cuerpo, esa masa de agua en este caso. 50, bueno, un vaso de agua, 50 Celsius, una piscina de agua, siempre, misma sustancia, pero a 50 Celsius también. Obviamente que para que yo logre una temperatura de 50 Celsius en una piscina necesito invertir una gran cantidad de energía para que aumente la temperatura de esa piscina, ¿verdad? Mientras que el vaso necesito bien poco cantidad de energía para que incremente su temperatura. Entonces, la temperatura en sí no me da una realidad de la cantidad energética que tiene un contenedor o un fluido o un objeto. Y este señor estableció esa relación, ¿verdad? Estableció que un Kelvin, ¿verdad?, requiere 100.38 por 10 a la 23 joules para el aumento de su temperatura. Entonces nos viene a dar al final una relación entre la cantidad de energía y la temperatura. Ahí radica la importancia de esta constante de Boltzmann, ¿verdad?, que vino a decirnos, bueno, por cada Kelvin una sustancia va a tener esta cantidad de energía. Cada Kelvin que se incremente va a aumentar esta cantidad de energía. Y eso nos da una idea real del contenido energético de un cuerpo. No sé si me voy a entender. ¿Jóvenes? ¿Ese silencio significa sí o me entendieron? No. Sí, entendí. Ok. Entonces, fíjense que esta relación, en realidad su expresión, siempre esta es la misma ecuación de la ley de los gases ideales, nada más que está expresada en términos de la constante de Boltzmann, donde la constante K
es igual a R, constante de los gases ideales, por el de Avogadro, este valor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esta expresión? Bueno, porque a veces yo no conozco la sustancia, ¿verdad? Ustedes saben de ciencias naturales que si yo no conozco qué tipo de sustancia estoy hablando, si es hierro, si es sodio, si es agua, no puedo saber cuál es su número de moles, ¿verdad? Porque el número de moles me lo da la tabla periódica. ¿Qué pasa si es una sustancia cualquiera? Pero solo sé que hay 300 moléculas de esa sustancia, X. No puedo utilizar la expresión PV igual NRT porque necesito saber el número de moles de acuerdo al peso molecular de la sustancia, ¿sí o no? Pero si no la conozco, solo sé que tiene 300 o 600 moléculas esa sustancia, entonces es mejor utilizar esta. Cuando no conocemos qué tipo de sustancia es. Pero sí sabemos la cantidad de moléculas que hay de esa sustancia desconocida. Donde N, obviamente, es el número de moléculas de la sustancia, K, que es la constante de Boltzmann, y la temperatura. Y esta expresión es la que vamos a utilizar ahí. PV igual a NKT. ¿Qué pasa si yo despejo T para acá? Me queda PV sobre T, ¿verdad? Es igual a N por K. ¿Y qué pasa si despejo para N para acá? Me queda PV T, ¿verdad? Sobre T por N igual a ¿qué? Nada más acá, que es igual a la constante de Boltzmann. Entonces ese es el experimento que vamos a hacer acá. Vamos a medir la presión, el volumen y conociendo la temperatura y el número de moléculas, vamos a ver si nos sale K. Vamos a comprobar la constante de Boltzmann. Entonces, según lo que nos dice la guía, dice restablecer el sistema, ya está. Agregue 50 moléculas de gas ligero. Establezca el botón de parámetros a temperatura constante. Bueno, vamos a hacer eso. Perdón. Regresamos aquí. Vamos a utilizar el ancho porque vamos a medir volumen. Vamos a poner 50 partículas, como dice acá, de gas ligero y vamos a mantener la temperatura constante. Observamos que la presión es 5.8 atmósferas, como siempre ha sido el inicio, la temperatura también 300 kelvins, como ha sido el inicio, y tenemos el volumen inicial de 10, perdón, la anchura inicial de 10.0 nanómetros. Registramos estos valores. Registra el número de moléculas del gas y el volumen del sistema. Número de moléculas del gas, 50, ¿verdad? Porque es lo que nos pide. El volumen, pues multiplicamos 10 nanómetros por 4 nanómetros por 8.75 nanómetros y eso nos da el volumen inicial. Registramos el volumen. Agregamos otras 50 moléculas de gas liviano. Otras 50 van a ser 100, ¿no? Miremos lo que pasa con la presión. 11.7 atmósferas. Como la temperatura la tenemos constante, entonces se mantiene constante 300 Kelvin, ¿verdad? Y el volumen sigue siendo el mismo. Vamos a ver. Agregue 50 moléculas más. ¿Qué le sucede al volumen? El volumen se mantiene constante, obviamente. Registra el número de moléculas de gas y el volumen del sistema, el número de moléculas de gas y el volumen. Ahora, yo puedo hacer manualmente aquí porque no existe, en la segunda parte, cambiar el volumen, ¿verdad? Puedo cambiarlo a un valor de 13, por ejemplo. ¿Qué pasa a la presión? La presión incrementa a 9 atmósferas, ¿verdad? Pasó de 5.8 a 9 atmósferas. La temperatura obviamente se mantiene constante, 300 Kelvin. Y subió 13.0 nanómetros, esto lo hice manualmente, ¿verdad? Cuando coloqué 50 partículas más. Ahora, registra el número de moléculas de gas, serían 100 ahora, ¿no?
porque eso agregamos de 50 más otros 50 son 100. 100 moléculas. Pasamos de 50 a 100. El volumen, pues el volumen lo hicimos variar a 13 nanómetros por 4 nanómetros, 8.75 nanómetros. Eso lo hicimos manual. Ahora, ¿cuál es la relación matemática entre el número de moléculas del gas y la presión? Esta pregunta no está muy bien. Aquí la pregunta sería ¿cuál es la relación matemática entre la presión del gas, el volumen, la temperatura y el número de moléculas? ¿A qué es igual? Sería igual a, si se acuerdan de lo que discutimos aquí, ¿a qué es igual la relación de la presión de un gas por el volumen del gas entre el número de moléculas y su temperatura? ¿A qué es igual? Es igual a acá, a la constante Boltzmann. Si no, pues entonces, si no me creen, calculémoslo. Vamos a ver, todos tienen su calculadora ahí. Sí, Lick. Multipliquemos este segundo valor que tenemos acá. Utilicemos la fórmula P por B sobre T. Multiplicamos entonces presión. Tenemos que colocarlas en este caso, solo en esta parte tenemos que colocarlas en kilopascales. ¿Por qué? Porque lo vamos a relacionar a la constante de Boltzmann que está en joules por Kelvin, para que nos salga directamente en joules por Kelvin. Entonces tenemos que utilizar la presión en kilopascales. Entonces aquí hay que multiplicar 908 por 1000, ¿verdad? Pascales por 13 por 10 a la menos 9 metros, porque este es 13 nanómetros, 13 por 10 a la menos 9 metros, por 4 por 10 a la menos 9 metros, que es la anchura, perdón, la altura, y 8.75 por 10 a la menos 9 metros, que es la longitud. Entonces lo que estamos haciendo ahí básicamente es multiplicando la presión por el volumen, ¿verdad? ¿Qué valor tiene? ¿Qué le da? .08 kilopascales, o sea, 908 por 10 a la 3 pascales por 13 por 10 a la menos 9, por 4 por 10 a la menos 9 y por 8.75 por 10 a la menos 9, que sería el volumen o la presión. ¿Cuánto le da? ¿Alguien? ¿Lo hicieron? Están ahí. Es que no tengo mi calculadora acá. Jóvenes, ¿hay alguien que tenga una calculadora? Lick, si me repite los datos, porfa, disculpe. Vamos a ver. Multiplique
Estos son 908 kilopascales, ¿verdad? Serían 908 por 1000 para convertirlos en pascales. 908 por 1000 que le da. Ya, 908.000. Sí, por 1000. Ujú. ¿Cuánto ¿Por? le da? 908 por 1000, ¿qué le da? ¿Me dijo? 908.000. 908.000. Muy bien, 908.000 pascales, esa es la presión. Ajá. Este es P. Ahora vamos a multiplicarlo por el volumen, ¿verdad? Y el volumen sería el ancho, el grosor por el largo, ¿verdad? El ancho es, si quiere anote 908.000 ahí aparte. Póngale Ajá, P, ya. Ahora, presión. El volumen sería la multiplicación de este valor, que son 13 nanómetros, que son 13 por 10 a la menos 9, 13 ¿no? por 10 a la menos 9. Por el grosor, que es 4 nanómetros, que es 4 por 10 a la menos 9. Entonces, 13 por 10 a la menos 9 por 4 por 10 a la menos 9. Ujú. Y luego multiplicar eso Por por 8.75. 8.75 por 10 a la menos 10 a 9, la ¿verdad? menos 9. Y eso tiene que darle igual al volumen. Y el 10, el 10 por del ancho, no. No, porque ahora cambió por Ah, es 13. cierto, sí, 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 ya. Es 13. Ajá. Eso ya lo tomamos en cuenta. 13 por 10 a la Me menos da 9. 4, solamente el volumen me da 4.55 por 10 a la negativo 25. Ujú. Y Anótalo ya entonces. multiplicado da 4.13 por 10 a la Por menos 19. PB, 9.000 ¿verdad? por Ajá. 908.000. 4.1314 por 10 a la negativo 19. Ok, eso es PB. Ahora vamos a dividirlo entre T, que es la temperatura, ¿verdad? Y la temperatura es 300 kelvins. Entonces, ese valor dividido entre 300. 1.37 por 10 a la negativo 21. Tiene otros numeritos ahí después del 7. Sí. Ujú. Ahora miremos la fórmula. Ya multiplicamos P por B y dividimos entre T. ¿Qué nos queda? N por K. Vamos a calcular K. ¿Qué es N? El número de moléculas. ¿Cuántas moléculas tenemos? 100 moléculas. 100. Entonces dividimos entre 100 porque hay una división, ¿verdad? Lo que tenemos aquí. N pasa dividiendo. ¿Qué le da? Dividir 1.37 por 10 a la negativo 21 entre 100. Me da 1.37 por 10 a la negativo 23. Ujú. ¿Y qué es este valor? Es el mismo que usted tiene, ¿no? Con las Ujú. aproximaciones. Sí. 1.38 por 10 a la menos Sí, por los 23. numeritos que le quité al 1.37 de primero. Entonces, aquí es igual entonces la relación PV, temperatura y número de partículas de una sustancia igual a la constante de Boltzmann. ¿Sí? Ujú. Entonces, si ustedes, no importa, si ustedes hacen cualquier volumen, la presión va a disminuir en esa proporción, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican este nuevo volumen por esta nueva presión, dividen entre esta temperatura, que es constante, y entre la cantidad de partículas que tienen en el sistema, ya pueden ser 1000, por ejemplo. Entonces, esta presión relacionada con el volumen nuevo
por la cantidad de partículas que tengan, y la temperatura siempre les va a dar 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y eso es lo que se trata de desarrollar aquí, ¿verdad? Con el número de partículas o moléculas, cuál es el volumen, registrar la temperatura también. Yo pondría la temperatura, en este caso quedó en 300. Luego se cambia el número de moléculas a 50 más, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo volumen? ¿Verdad? En esta parte, si ustedes quieren hacerlo, pues ustedes pueden cambiar el volumen manualmente para la segunda parte. No importa qué volumen sea. Registran la presión con el nuevo volumen, con la otra temperatura y obviamente con la cantidad de moléculas nuevas que han agregado, que en este caso está pidiendo 50 más, o sea 100, que es al final 100. Entonces pregunta, ¿cuál es la relación matemática entre el número de moléculas, la presión, el volumen y el número de moléculas? Pues obviamente es una relación constante, ¿no? ¿Cómo le saldría la gráfica si hacen para diferentes presiones, volúmenes y temperatura? Pues el mismo valor, porque es igual a la constante de Boltzmann. Una relación constante. Sí. ¿A quién se le acredita A Boltzmann. A Boltzmann, ¿verdad? Entonces, eso pues lo pueden ver en el capítulo 17 del libro, ¿verdad? Como les dije, este es un físico matemático, básicamente estadístico, porque esta es una relación estadística, ¿verdad? De este físico austriaco. Importante por lo que ya les dije, estableció una relación directa entre la cantidad de energía y la temperatura de las moléculas. Bien, antes de eso, pues, se manejaba más que todo por la cantidad de temperatura y realmente no es una medición directa, como ya lo pudimos discutir con el ejemplo del vaso y la piscina. Muy bien, ¿alguna pregunta? Esa es la primeras mediciones, ¿verdad? Después van a hacer otras mediciones en la actividad 6, van a hacer otras mediciones de otros puntos para tener varios puntos para hacer unas gráficas. Obviamente que ustedes, ya conociendo la relación matemática, ya saben qué tipo de gráfica les tiene que dar. Por ejemplo, si estamos hablando de una relación directa, la gráfica que les tiene que dar es una recta, ¿verdad? Si es una variación, ¿verdad? Si es una variación indirecta o una relación indirecta, entonces les tiene que dar ¿qué tipo de gráfica les tendría que dar? Una curva, ¿no? Y si es una relación constante, como en la constante de Boltzmann, ¿cómo les tiene que dar? Una recta, pero una recta sin inclinación, ¿verdad? Siempre constante. Si es una relación directa, tiene que darles más o menos así, recta, ascendente o descendente. Dependiendo qué tipo de variables utilizan, o sea, que a quién pones en la eje Y y en la eje X, pero siempre es una recta. Y si es una relación indirecta, pues tiene que darles una especie de curva. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? No, Lick, todo está claro ya. Gracias. Ok. Entonces, Una consulta, Lick. ¿Va a cambiarle o le cambiamos nosotros al ejercicio, a la actividad 5, lo que acaba de decir? sí, hay que cambiárselo porque no hay una relación, no van a encontrar una relación porque no van a poder mantener la temperatura y la presión constante, ¿verdad? El simulador no da para eso. Entonces, cámbienla. Yo voy a esa actividad la voy a extender, ¿verdad? Para que puedan entregarlo posteriormente. También ya les subí el solucionario de los ejercicios, ¿verdad?
Si se trabaron en alguno, pues traten de verlo ahí. El próximo sábado y domingo, ¿les funciona bien esos días para hacer el cuestionario? Sí, Lick, está bien. Sí, está bien. ¿O prefieren otro día? El domingo Por está bien. mí está bien, Lick. Sábado. Ok. Sí, yo lo dejo sábado y domingo abierto siempre. Lick se refiere al otro sábado y al otro domingo, ¿verdad? Sí, O así a es. este. No, este no, porque la vez pasada, no sé si les funcionó bien, quisiéramos discusión de los problemas de la guía y algunos conceptos antes del examen. Uy, sí, nos sirvió muchísimo. Entonces lo podemos hacer el próximo sábado a las 10 siempre, la discusión, ¿verdad?, del contenido, y hacer el examen después, a la tarde. Una consulta. Bien. ¿Será posible que nos pueda, bueno, no hablo personalmente, ¿verdad? ¿Será posible que nos pueda dar un poquito más de tiempo para el laboratorio? ¿Se vence hoy? Sí, les había dicho ahorita de que lo iba a extender, ¿verdad? Ok. Porque no habíamos hablado acerca del simulador. Sí, y lo que pasa, Lick, que ahorita como que no han saturado nosotros los maestros, que revisando tareas, que para subir notas al SAS y todo eso. No, se lo voy a dejar para la próxima semana, el próximo viernes. Ok, Lick, muy amable, gracias. Ok. ¿Usted va a modificar la actividad 5 entonces? Disculpe, sí. ¿Usted va a modificar? Se la puede volver a subir, ¿verdad? Con las modificaciones. Gracias. Ok, a la orden. Y entonces los que ya, sé porque algunos ya lo hicieron, sé que alguien ya lo entregó, ¿verdad? Vuélvalo a hacer. Y si no lo puede subir, que me lo mande por correo, ¿verdad? Lo que ya lo subieron. Porque a veces el sistema no deja para volver a subir. Pero ustedes pueden utilizar mi correo hsalazar@upnfm.edu.hn. Es el correo que está en la plataforma. ¿Qué más? Entonces el sábado a las 10, el próximo sábado, tenemos nuestra discusión de la parte teórica y de los problemas, y hacemos el examen. Esto es del capítulo 17, jóvenes. También está el capítulo 18. El capítulo 18 lo vamos a resolver por medio de lo que nosotros llamamos un glosario, ¿verdad? Que es como una exposición, pero es una exposición en plataforma. Se lo puede estar habilitando la otra semana. Así es como vamos a evaluar ese capítulo, porque es un capítulo básicamente teórico, donde se discuten ciertos... Por 50 mini churritos le cuestan 350 lempiras, le van 6 de los 6 complementos. Voy a dejar la presentación, dejar de presentar. Voy a regresar a la clase. Como les decía, ese capítulo 18, bastante teórico, y lo que me interesa es los conceptos que ahí se discuten, especialmente punto de rocío, por ejemplo, punto de ebullición, punto de congelación, presión del aire, presión atmosférica. Entonces son conceptos que ustedes pueden buscar, ¿verdad?, bien en el mismo capítulo del libro de texto o en la misma red. Y básicamente lo que vamos a hacer es diseñar, ¿verdad?, una conceptualización de esos conceptos, poniéndolo dentro de la misma plataforma, utilizando fotografías, videos, para representar el concepto que les toque. Yo, obviamente, cuando les posté el recurso, el glosario, yo les voy a hacer un ejemplo dentro del mismo glosario para que ustedes puedan ver qué es lo que se les está solicitando, ¿verdad? Cómo debe ir diseñado. Entonces eso va a ser equivalente a medio examen. Esa actividad, o sea, 6 puntos. Y los otros 6 puntos vienen del cuestionario.
Lick, tengo una pregunta, ¿puedo hacérsela? Dígame. Fíjese que tuve un problema con mi celular y he estado tratando de recuperar mis cuentas, ya las recuperé. Pero como siempre miramos lo de los videos, yo no miro que a mi correo me haya llegado ninguna notificación de poder observar los videos. Entonces, Este capítulo no hay. Bueno, ya estaba un poquito... Están inmersos dentro de la guía. Okay. Estaba un poquito preocupada porque dije, no sé si será el cambio. Esta parte no la desarrollamos con Khan Academy porque en los videos que están para esta parte no son muy completos. Entonces quise compartir algunos de YouTube que están primero en los videos, bajan la guía, ¿verdad? Y trabajan. Ok, muchas gracias. No hay Khan Academy para esta unidad del capítulo 17 y 18. De ahí nos quedarían nada más dos capítulos, 19 y 20, ya casi estamos terminando, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar probablemente primero Dios la próxima semana, tal vez parte de la otra, estos 2 capítulos, y luego terminamos con la última unidad de termodinámica, que son 2 unidades, ahorita llevamos la mitad, capítulo 17 y 18, y después 19 y 20. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces los dejo, ¿verdad? Estén pendientes del cambio que le voy a hacer a la parte 5 de la guía para que ustedes puedan finalizar lo que, como les digo, ya lo subieron, pues pueden mandarlo al correo, ¿verdad? Voy a tratar de deshabilitárselos para ver si lo pueden volver a subir. Traten, si no, pues entonces me lo envían por correo. Bueno, jóvenes, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Gracias. Muchas gracias, Lick. A la orden. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Igual. Nos vemos, cuídense. Igual.